Muchas gracias a todos los asistentes. Damos una calurosa bienvenida a esta clase espejo, la hemos denominado clase espejo con un invitado internacional. El día de hoy es una clase, un encuentro, una actividad académica un poco diferente a lo tradicional, porque estamos generando un espacio intercultural, un espacio de intercambio de experiencias que se ha venido consolidando desde pues iniciativas que se consolidan desde nuestro programa, desde nuestra universidad. Y a todos los asistentes, pues agradecer muchísimo su participación, recordarles y comentarles que a lo largo de la actividad que se va a desarrollar, vamos a tener pues la intervención de un docente que ya les voy a comentar, de unas actividades que se van a ir desarrollando. Les recomendamos mucho que estén súper atentos de la información que se va a socializar. Y antes que nada, las dudas, inquietudes o preguntas, comentarios que se tengan al respecto de lo que se va a estar comentando, pues estaremos súper atentos. Les recordamos que esta actividad se genera dentro de las actividades de relacionamiento con el sector externo, con otras instituciones de educación superior y específicamente desde nuestra Universidad Santo Tomás, desde la Decanatura de División de Educación Abierta a Distancia, nuestra Facultad de Ciencias y Tecnologías, y el programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales. Quizás nos acompañan también otros estudiantes que hacen parte también de la Facultad de Ciencias y Tecnologías que fabulosamente comparten otros programas de pregrado que no son solamente Administración Ambiental y les agradecemos mucho su asistencia. Les confirmamos que esta clase espejo con el invitado internacional se gesta porque yo soy el docente a cargo de una asignatura que es proceso administrativo, y desde la asignatura proceso administrativo hemos extendido la invitación al docente que nos va a estar acompañando. Aprovecho para extenderles a todos un agradecimiento por estar, enviarles un caluroso saludo por parte de nuestro decano de la facultad, el ingeniero Carlos Eduardo Balanta, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, y no nos puede acompañar. También un caluroso saludo por parte de nuestra coordinadora del programa, la doctora Angélica Rincón, quienes han favorecido también esos espacios. Les comparto que no es quizás el único espacio que se ha venido generando con otras instituciones y por eso pues les extendemos un saludo por parte de ellos. A continuación les damos a conocer que nos va a estar acompañando el profesor, nuestro invitado internacional, el profesor Alex Yanquinao. Él es docente del Instituto Profesional INACAP de la Universidad Tecnológica de Chile. He tenido la oportunidad de poder contactarle, de poder tener este acercamiento con él, y parte de este acercamiento se ha generado a partir de todos los cambios que ahorita vamos a conversar, de las dinámicas, de las nuevas oportunidades que se gestan, y agradecido infinitamente con él por poder compartir, porque también les comparto. Tuve la oportunidad de compartir con los estudiantes de él, sus estudiantes chilenos, el pasado 29 de septiembre. Y el 29 de septiembre yo fui el docente que estuvo acompañando a sus estudiantes. Fue una jornada de la mañana muy enriquecedora, muy entretenida. Y antes que nada, pues profesor Alex, mil gracias por estar con nosotros. Yo les comparto que parte de la experiencia y un poco de la trayectoria que el profesor Alex ha tenido, la estamos viendo en este momento. Él es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Chile. Tengo entendido, ahorita me confirma el profesor Alex, la maestría en Dirección de Empresas también por la Universidad Autónoma de Chile está Así es, en curso. en proceso, en Está en proceso. curso. Entonces, esa es nuestro docente invitado. Agradecemos infinitamente, profesor Alex, pues por poder contar con usted. Mil gracias por favorecer este espacio. Y en este momento le damos la bienvenida, brazos abiertos le recibimos acá desde Colombia. Nuestros estudiantes tienen algo particular, le comparto, profesor Alex, y es que no están únicamente concentrados en la capital del país, que es en Bogotá, sino que están en 23 lugares, 23 ciudades de nuestro territorio, de toda Colombia. Son 23 centros de atención universitario donde la universidad tiene presencia y donde pues de pronto no puedo tener estudiantes de todos los centros en este momento, pero sí son estudiantes que representan no solo una región del país, sino toda una región de lo que significa, de lo que es Colombia. Entonces, casi que a nombre de ellos le damos la bienvenida. Esta es su casa, la Universidad Santo Tomás, y una forma también de decirles bienvenidos a Colombia. Gracias por estar con nosotros.
Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Iván. Un saludo cordial a cada uno de los participantes de la sesión de hoy. Muy agradecido por esta invitación. Es bueno intercambiar experiencias, es bueno intercambiar culturas, es bueno intercambiar opiniones. Creo que es muy enriquecedor y se ha generado esa dinámica con el profesor Iván. Creo que va a ser continua. Y sin duda con el único propósito de enriquecer a nuestro estudiante, ¿no? No solamente de lo teórico, sino de lo intercultural también. Muchas gracias por las palabras de bienvenida, les saludo a todos cordialmente y a quienes también se van a sumar desde Chile. Algunos colegas, algunos estudiantes también se van a sumar a la sesión de hoy, profesor. Mil gracias. Claro que sí, a todos compartirles y comentarles que pueden ir ingresando. Sabemos que algunos están teniendo conectividad desde los teléfonos móviles, algunos están desde su computador. Entonces, la recomendación que les extendemos es que a medida que vayamos ingresando, tener cuidado de pronto con el micrófono, tal vez para no interrumpir, no sin querer ir a afectar el desarrollo de la actividad académica que se va a desarrollar. Comentarles que las dudas o preguntas van a ser atendidas. Tengo entendido, profesor Alex, usted me dirá si a medida que vamos avanzando o prefiere al final, ¿cómo se le facilita? Yo creo que al final, profesor. Ah, perfecto. Al final atendemos las dudas, las inquietudes y les comparto que ahorita más adelante, unos minutitos que el profesor Alex esté avanzando, estaré compartiéndoles por el chat un link para que puedan ustedes registrar su asistencia y a la vez para que nos compartan, nos evalúen, para que puedan compartirnos su experiencia de cómo están recibiendo este tipo de actividades. No solamente los estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, ojalá agradecemos que puedan también diligenciar ese formulario que más adelante les vamos a dar a conocer, los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chile, del INECAP, que también nos estén acompañando. Entonces, mil y mil gracias, profesor, nuevamente bienvenido y ya le estamos viendo su presentación y escuchándole. Gracias. Perfecto, vamos a dar inicio entonces a la sesión. ¿Se escucha bien, cierto, profesor Iván? ¿Sí? Sí, señor, le escuchamos muy Ya, bien y también estamos perfecto. viendo muy bien la pantalla. Vamos a dar inicio entonces sin mayor preámbulo. Muchas gracias entonces por las palabras de bienvenida. Bienvenido a cada uno de los estudiantes. Mucha atención con lo que vamos a reflexionar el día de hoy, que tiene mucho que ver con lo que el profesor me imagino que ha ido enseñándoles y compartiendo con ustedes. He querido llamar a esta presentación la administración como herramienta de gestión estratégica. Dentro de la administración entendemos que está el proceso administrativo, que es el nombre de su asignatura, pero me gustaría darle un enfoque más de gestión estratégica y lo voy a ir explicando durante mi presentación. El profesor ya me presentaba, mi nombre es Alex Yanquinado Torres, de formación ingeniero comercial, licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas y en proceso de un magíster de la Universidad Autónoma de Chile, académico investigador también de INACAP en el nivel de pregrado. Para los que quieran ubicarme un poco más, les invito a revisar mi LinkedIn. Tengo una empresa de asesorías también, se llama AA Asesorías Empresariales, donde realizo una o dos asesorías semestrales. Y tengo también un blog en Wix, por si es que alguien quisiera leer algunos artículos que tengo publicado también en aquella plataforma que la uso básicamente como hobby. Escribo algunas cosas relacionadas con la academia, así es que ahí pueden buscarme también en Wix para mayor conocimiento e información. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? La presentación que elaboré para la sesión de hoy básicamente tiene como objetivo, evidentemente, hablar sobre el concepto y la herramienta de administración, pero quiero dar un contexto, digamos, del Chile, de mi país, para que ustedes lo conozcan, hablar un poquito acerca de la dinámica actual de Chile. Posteriormente a presentar Chile, quiero hablar un poquitito y a grandes rasgos sobre la historia del management. Management es administración. Posteriormente, esa gran disyuntiva, ¿no es cierto?, analizar esa pregunta si la administración es ciencia, técnica o arte. Creo que es fundamental como administradores conocer y tener claridad de esta conceptualización y dilema que muchos autores también han escrito. Posteriormente ya voy cerrando la presentación con la administración como herramienta de gestión y quiero hacer una reflexión final para cada uno de los que están oyendo esta presentación. Les presento Chile. Chile está, bueno, en América del Sur, es una república, se conoce como la República de Chile, tiene aproximadamente 210 años de su existencia,
En 1810 fue la primera Junta Nacional de Gobierno, en 1817 aproximadamente, 16, ya se independiza, ¿cierto?, de España. La capital es Santiago de Chile, limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia y al este con Argentina. Se le conoce como un país tricontinental porque tiene soberanía de 3 continentes. Tiene soberanía continental de América, el continente americano, tiene igual soberanía insular, y también tiene territorio antártico. Su costa está alrededor de 6.435 kilómetros de longitud, aproximadamente. Es un estrecho y largo, ¿cierto? Zona geográfica muy enriquecedora y con diferentes climas también. Esa es la bandera y el escudo de nuestro país. La población de Chile ha ido evidentemente en aumento. En el censo del 2017 éramos algo así como 17 millones y medio. Diríamos que muy poco, digamos, ¿no? Hay estimaciones, según el Banco Mundial, en el 2019, que eh, llegábamos ya a 18 millones 900 habitantes, y hay estimaciones del 2020, según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile ya somos alrededor de 19 millones 500 mil habitantes, personas, ¿no? Ha tenido un crecimiento bastante significativo en la población chilena, según datos de estadísticos. Chile se divide en 16 regiones. ¿Ya? Las regiones es la forma de dividir el país. Dentro de esas regiones hay provincias y dentro de las provincias hay comunas. Esa es la forma de dividir Chile, nuestro país. 16 regiones con 56 provincias y 346 comunas, distribuidas en estas 16 regiones, que es desde el extremo norte al extremo sur. Donde está la flecha azul, estoy reflejando ahí la 9ª región de la Araucanía. Actualmente yo estoy en la ciudad de Temuco, que es la capital regional, ¿ya? Es donde estoy apuntando ahí en la flecha azul para que puedan dimensionar que estoy en la parte céntrica de Chile, centro-sur de Chile, ¿ya? Chile tiene diversos climas. En el norte, bastante calor, ¿cierto? Hay una zona que es del litoral central, hay una zona desértica. Chile tiene uno de los desiertos más secos a nivel mundial, ¿ya? Posteriormente, ya mientras va avanzando Chile al centro-sur, ¿cierto? El clima comienza a variar. Está el ámbito litoral central, luego viene ya el tema sur o sur extremo, donde ya evidentemente es más frío que la zona norte, ¿no? Las principales recursos y actividades económicas impulsadas en nuestro país, básicamente en el norte, las mineras, las pesqueras, la zona industrial, lo agroindustrial también, lo silvoagropecuario, ya la ganadería y la energía también son principales recursos y actividades económicas que tiene Chile. Principalmente Chile exporta cobre. Se caracteriza mucho por exportar cobre a Japón. Nuestros socios comerciales son China, Japón, Estados Unidos, países europeos también. Y eh, no solamente cobre, sino que también mucha fruta. Somos exportadores de fruta a nivel internacional. Brevemente, el sistema económico chileno se caracteriza por 5 etapas importantes. Desde 1810 a 1930, Chile era un exportador primario. Básicamente, desde su independencia a 1930 exportaba materias primas básicas. Pero posteriormente a la crisis del 29, recuerden que después de la Guerra Mundial, ¿cierto? Vienen los dorados años 20, que se genera y finaliza esos años 20 con la crisis y el crack del 29. A Chile se vio muy afectado por esa crisis a nivel internacional, por lo que en ese sentido también, ¿no es cierto?, Chile pasa de ser un exportador primario a instalar el modelo EASY, que es de industrialización. Comienza a generar la inversión pública, a tener mayor presencia desde el Estado, y en 1970 toma el poder, ¿cierto?, Salvador Allende con el gobierno de la Unidad Popular, en donde en el 73 ocurre algo significativo en nuestro país, la dictadura, ¿no? Toma el poder Augusto Pinochet en el año 1973, posterior a una gran crisis económica, política y social que hay también,
y Augusto Pinochet tiene el poder de 1973 a 1990. En el periodo de la dictadura se divide en dos etapas, de 1973 al 81 y del 82 al 90, nacen los Chicago Boys, que son estos jóvenes que envía a Augusto Pinochet a estudiar a la Universidad de Chicago, impulsado por Milton Friedman, en donde en el 75 aproximadamente ellos vuelven a Chile e instauran el sistema económico social de mercado, en donde hay una interacción y relación del Estado con el capitalismo. Se instaura el neoliberalismo o también la privatización de las empresas, y hay una apertura al comercio internacional desde 1975 a la fecha, sistema por el cual todavía Chile tiene, que es el libre emprendimiento, ¿no? Por lo tanto, Chile pasa de ser una economía cerrada a ser una economía más abierta a nivel internacional, y su sistema económico es social de mercado o de libre emprendimiento, en donde, si bien es cierto, el Estado interviene en ciertos mercados, lo que se impulsa es la privatización de las empresas. El Estado cumple un rol de regulador y mantener, cierto, el bienestar y mantener siempre la estabilidad económica, social y política. Les comparto rápidamente The Wall Street Journal y la Fundación Heritage el indicador de libertad económica. Chile se caracteriza por ser una economía bastante abierta y tener e impulsar la libertad económica, que ha generado básicamente el gran crecimiento que ha tenido Chile en la última década, principalmente como ingreso per cápita, se puede evidenciar eso, ¿no? El sistema monetario que tiene Chile pasó del escudo al peso chileno. Eso ocurrió en 1959, hay toda una historia ahí con los Chicago Boys también en el 75, y actualmente Chile tiene lo que se conoce como el sistema, ¿cierto?, monetario, el peso chileno, que está constituido por 5 billetes, que lo que estoy mostrando a continuación. El más alto son 20.000 pesos chilenos, luego está el de 10.000, el de 5.000 pesos, 2.000 pesos y 1.000 pesos. Y las monedas también son 6 tipos de moneda. Quiero aclarar que las monedas de 1 y la de 5 pesos ya no están en circulación, ya el Banco Central las sacó, así que tenemos de la moneda de 10 hasta de 500 pesos. Ya, eso es más o menos para que ustedes tengan un poco de conocimiento respecto al sistema monetario chileno. Principales entidades reguladoras y fiscalizadoras que tiene Chile: el Banco Central de Chile, que es el ente regulador y quien está a cargo de la política monetaria, al igual que la política comercial, financiera, que tiene que ver mucho con la regulación desde el punto de vista monetario, ¿no? También están las superintendencias, que son instituciones autónomas y tienen facultad para supervisar también el movimiento, digamos, de los mercados. El Servicio de Impuesto Interno, quien regula el tema tributario, y comisiones para el mercado financiero, que también son relevantes. Quiero solamente señalar esto se lo voy a entregar al profesor Iván para que se los comparta a los estudiantes, pero solamente señalarlo. El sistema tributario chileno para las empresas, existen dos tipos de sistemas de tributación en Chile. Está la contabilidad completa y la contabilidad simplificada. Ya la contabilidad completa, obviamente, es, digamos, exigida mucho tipo de documentación, una serie de impuestos también, y la simplificada es más simple, que establece cierta menor burocracia en cierta manera. La clasificación de impuestos en Chile básicamente son de tres tipos. Están los impuestos recaudadores, reguladores y de tipo municipal. Ya hay para que también lo puedan, digamos, tener presente cuando accedan a la presentación. No quiero detenerme mucho acá, solamente explicarle a grandes rasgos cómo el sistema tributario, ¿no? Los principales impuestos que se pagan en Chile es el impuesto a la renta, que es está el impuesto de primera categoría sobre las utilidades percibidas de las empresas, y está el impuesto al global complementario, que son para las personas naturales. ¿Ya? Y finalmente tenemos el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es el 19% sobre las compras y ventas, ¿cierto?, de productos y servicios. Y esa manera es lo que declaran todos los meses las empresas para pagar o no impuestos a las arcas fiscales. Eso un poco de Chile. Ya no quiero detenerme mucho ahí, básicamente era presentar y conocer un poquito acerca de Chile. Y ahora quiero entrar en materia de la presentación y de la temática que vamos a abordar. Quiero hacer una pincelada sobre la historia del management. Yo creo que una ciencia sin historia no es ciencia. Un país sin historia no es país. Una persona, si no tiene historia, no es persona, en definitiva. Y creo que es fundamental conocer, o al menos recordar, desde el punto de vista de la administración,
en la historia del management, ¿no? La administración ha existido desde que existió el ser humano. O sea, si hacemos un flashback, ¿no? Un análisis histórico, desde la época primitiva, la administración fue relevante dentro de la sociedad, dentro de las personas. Posteriormente viene el periodo agrícola, en donde el ser humano eh, pasa, ¿no es cierto?, de ser un ser sedentario, digo, un ser nómade a un ser sedentario. ¿Ya? En la época primitiva el ser humano viajaba de lugar a lugar buscando la forma de sobrevivir en un entorno que era difícil, mucho más difícil que el que hoy en día tenemos. Y entendió que debió quedarse en un lugar y de esa forma su estilo de vida y su calidad de vida duraba más, ¿no? Y ahí surge el periodo agrícola, surge, ¿no es cierto?, la importancia de establecer la sociedad y las instituciones que regulan al ser humano que vive en sociedad, porque entendamos que el ser humano por naturaleza siempre ha querido hacer lo que le ha parecido. Y por eso existen las instituciones del derecho, por eso existen las instituciones del comercio, por eso existen las instituciones reguladoras para establecer un parámetro de comportamiento sobre este ser que vive en sociedad. Entonces, posteriormente a la época primitiva viene el periodo agrícola, viene el periodo greco-latino, el feudalismo, vienen las revoluciones industriales, donde nace grandes autores que impulsan y entregan tremendos aportes a la historia del management, y posteriormente el siglo XXI, que es, ¿no es cierto?, la época que estamos viviendo nosotros. Es un poco a grandes rasgos, históricamente, ¿no?, la importancia y la trascendencia que ha generado la administración en la historia del ser humano. Si hacemos un análisis más genérico, a modo de mapa conceptual, ahí están los principales antecedentes del origen de la administración en las primeras civilizaciones, ¿cierto? La romana, Grecia, ¿cierto? Egipcia. Posteriormente vienen las épocas primitivas, vienen las revoluciones industriales y finalmente, ¿cierto? En el siglo ya 20, 21, una serie de cambios que agilizaron y llegaron para quedarse, como lo estábamos conversando al inicio de la sesión con el profesor Iván. Desde 1890 aproximadamente comienza, posteriormente a la Primera Guerra Mundial, comienzan, ¿cierto?, a instaurarse los principales autores. Y aquí comienza la evolución de la teoría administrativa con el periodo clásico, el periodo neoclásico y el periodo moderno, siendo el gran impulsor del periodo clásico, ¿no es cierto?, desde la administración científica, Frederick Taylor. O sea, quien estudia administración y no conoce Taylor, creo que ahí hay un error, digamos, fundamental. Yo creo que si no conocemos la historia, no tiene sentido estudiar la ciencia, ¿no? Hay que conocer a Frederick Taylor, hay que conocer a Henry Fayol, padre de la administración clásica, ¿no? Contemporáneo con Frederick Taylor, Taylor desde Norteamérica, Estados Unidos, Henry Fayol desde Francia, quienes impulsaron lo que hoy conocemos como principios administrativos, lo que hoy conocemos como división del trabajo, lo que hoy conocemos como grandes herramientas que en aquel entonces evidentemente se fueron útiles, hoy en día también son útiles sin perjuicio que hay ciertos cambios que hay que ajustar, ¿cierto? Que posteriormente otros autores hicieron. Posteriormente viene la escuela del comportamiento humano con, por ejemplo, Helton Mayo, gran psicólogo que instauró muchos modelos desde la psicología, al igual que eh, Max Weber, Abraham Maslow, al igual que, acá yo tengo una lista, digamos, a grandes rasgos, Frederick Taylor, ¿cierto? Fayol, Gann, Helton Mayo, McGregor, Maslow, Peter Drucker posteriormente ya en la época más moderna, Deming con los principios de calidad, Michael Porter y una serie de autores que fíjense que, vuelvo a repetir, si no conocemos la historia de una ciencia, ¿qué sentido tiene estudiar esa ciencia? Creo que es fundamental recordar o dejar ahí, ¿no es cierto?, en en nuestro conocimiento, entender y conocer un poquito más acerca de la historia. Posteriormente a toda esta historia, ¿cierto?, administrativa, periodo clásico, neoclásico, moderno, vienen y se instauran las revoluciones industriales que han traído efectos tremendamente positivos a nivel internacional. Y lo digo a nivel internacional porque ha sido el impulsor del crecimiento de los países. Si hacemos un análisis comparativo de la pobreza, hace 100 años atrás, evidentemente era mucho más alta que la que hoy vivimos. Al menos en Chile,
Evidentemente por la pandemia la pobreza en Chile aumentó, pero en promedio en los años 70 Chile tenía el 49% de su población en situación de pobreza. O sea, la mitad de la población chilena en la década del 70 era pobre. Y en este entonces, bueno, en el 2019 la pobreza estaba en torno al 7% en Chile. Hoy día aumentó por el efecto pandemia al 10%. Pero sin perjuicio de eso, el sistema económico, las revoluciones industriales han traído grandes efectos desde la teoría administrativa, tanto a las empresas como a las personas también y a la sociedad, a los países. Vemos la primera revolución industrial, impulsada por, ¿no es cierto?, Ford, y ahí hay toda una teoría. Posteriormente viene la segunda revolución industrial, desde 1870, 90 en adelante. Posteriormente viene la tercera revolución industrial, y finalmente la que hoy vivimos es la cuarta revolución industrial. ¿En qué se enfatizó la primera? En el trabajo manual. Básicamente era máquina, todo era mecánico, era todo manual, ¿no? Pero posteriormente viene la segunda revolución industrial y trae lo que tiene que ver con los sistemas, las herramientas computacionales. Posteriormente viene el trabajo cooperativo con robots, máquinas y herramientas computacionales en la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no es cierto?, la incorporación del computador, de los robots, ¿no?, de los sistemas. Y actualmente hoy vivimos la cuarta revolución industrial, jóvenes, estimada audiencia, desde lo ciberfísico humano, las nanocosas, los blockchain, una serie de conceptos que ha traído la cuarta revolución industrial, que en definitiva ha traído varios cambios. La incorporación de la inteligencia artificial, la incorporación de la automatización de procesos, la incorporación dentro de las organizaciones, al menos en Chile, ya se está contratando a personal polifuncional, que no solamente desempeña una labor, sino que muchas labores. Se le llama polifuncionales. Entonces, la cuarta revolución industrial, estimada audiencia, ha traído cambios no solamente en el tema empresarial, sino que en el ámbito laboral, en el ámbito político, sociocultural, tecnológico, ambiental, en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Y si no identificamos estos cambios, déjeme decirle que de algún momento vamos a quedar obsoletos y por lo tanto no nos vamos a incorporar a esta revolución que ha ido creciendo exponencialmente en el tiempo. Fíjese la tasa de difusión de la tecnología, desde el papel hasta la billetera digital o hasta el uso de smartphone, lo que tiene que ver ahora con los ciberfísico humano, cómo ha crecido en el tiempo y cómo entonces la administración ha tenido un realce fundamental como herramienta de gestión dentro de las organizaciones. Ahora, la gran pregunta que muchos autores se hacen es que si la administración es ciencia, técnica o arte. Desde la perspectiva administrativa, me gusta esta definición de Peter Drucker. Dice Peter Drucker que la administración es el órgano de las instituciones que convierte a una multitud en una organización y los esfuerzos humanos en acciones. Dicho de otra manera, me gusta definir administración como una herramienta que tenemos para gestionar los recursos que se consideran escasos dentro de las empresas y enfrentar múltiples necesidades. Para eso está la administración. La administración es una herramienta, es el medio que tiene el administrador para gestionar recursos que se consideran escasos y para enfrentar y satisfacer múltiples necesidades. Se constituye un medio para lograr un fin, dentro de los cuales el fin último de toda organización es que sea viable, pueda perdurar en el tiempo. Entonces, las funciones que tiene el management, las funciones que tiene la administración, son diversas y son múltiples. Y acá nos podemos preguntar entonces, bueno, ¿será una ciencia solamente? ¿Será una técnica? ¿Será arte administrar? Desde la técnica podríamos decir que la técnica genera transformación de la realidad. La administración transforma realidades a través de las habilidades, de las competencias, de las destrezas. Pero no solamente transforma realidades, sino que también incorpora lo que se conoce como la creatividad y la innovación, la originalidad. ¿Qué sucede cuando los recursos se acaban? Surge la creatividad, surge la innovación, surge la originalidad para gestionar recursos, para optimizar recursos escasos y enfrentar múltiples necesidades. Pero ciencia, ¿qué es ciencia? La ciencia explica la realidad a través del método científico.
Entonces, podríamos preguntarnos, estimada audiencia, si la administración, o podríamos afirmar si la administración es ciencia, técnica o arte. Es una pregunta interesante, ¿no? Y podríamos entonces concluir que efectivamente la administración es el conjunto de estos tres elementos. Es ciencia porque tiene principios científicos. Tenemos a Frederick Taylor como el padre de la administración científica y hay toda una aplicación del modelo científico dentro de las organizaciones. Es técnica porque implementa procesos mediante habilidades, destrezas y conocimientos. Pero no solamente es ciencia técnica, sino que también es arte. Administrar jóvenes, estimados, administrar implica desarrollar innovación, desarrollar creación de valor. ¿Para quién? Para nuestros clientes. Y los clientes no son solamente externos, sino que está el cliente interno que son los mismos empleados. Muchas veces tenemos ahí un sesgo respecto al cliente. El cliente no solamente es quien nos compra, el cliente también es parte de la organización y por lo tanto debe formar y debe ser un recurso clave. Entonces, administrar o la administración es una ciencia, es técnica y es arte. Ahora, ¿cómo podríamos señalar como herramienta de gestión? Aquí yo me estoy, digamos, estoy entrando a una materia quizás un poquito más aplicada, no tanto, ¿cierto?, a lo que se ha ido viendo hasta ahora, pero fíjate que la esencia de la administración dentro de las empresas, hay que entender que las empresas y las organizaciones son creadas para satisfacer necesidades. Y la necesidad es un estado de carencia. Me gusta definir necesidades como estado de carencia, en otras palabras. Siento que algo no tengo, siento que algo me falta. Eso es necesidad. Por ahí algunos dicen que si son creadas o son innatas, eso es otra, va a quedar para otra temática. Pero fíjate que las empresas, las organizaciones, son creadas para satisfacer necesidades, que pueden ser básicas, adquiridas o complementarias, pero son creadas para eso. También las empresas son unidades económicas y que por lo tanto requieren la administración como herramienta de gestión. Dentro de esta actividad económica están los hechos económicos. Un hecho económico es una interacción entre un comprador y un vendedor, entre un producto y servicio versus un sistema de pago, un sistema de compra, ¿no? Pero también las organizaciones transforman los recursos en productos y servicios. Y para transformar y para generar este proceso de metamorfosis dentro de las organizaciones necesitamos la administración. Necesitamos la administración. Las empresas y las organizaciones están conformadas por personas. Muy tecnológicas pueden ser las empresas, muy automatizadas pueden ser las organizaciones, pero no debemos olvidar que están conformadas por personas. Y son las personas quien le da vida propia a la organización. Las organizaciones, las empresas tienen vida propia porque tienen un recurso, un elemento que se llama capital humano, se llama cierto capital intelectual, que son las personas, los empleados, y que en definitiva necesitan ser administrados, porque es un recurso, y por lo tanto son los empleados quienes le da vida propia, ¿no es cierto?, a la organización. Las organizaciones están conformadas por culturas y por climas, y el administrador debe tener claridad de cuál es la cultura organizacional, las tradiciones, los hitos, las costumbres y el clima organizacional. Son hechos muy, muy importantes que debemos tener presentes. Y los objetivos entonces de toda administración básicamente es satisfacer necesidades, es ser viable, es crecer y es rentabilizar. Yo no conozco empresa, no conozco organización que no trabaje todos los días para lograr estos objetivos. Las empresas existen para satisfacer necesidades, se sustentan en el problema económico que es el dilema, ¿no es cierto?, del recurso escaso y la necesidad es múltiple, y que buscan la manera para ser viables en el tiempo, para perdurar en el tiempo, para crecer, para obtener rentabilidad. No conozco organización que exista para que viva 1 año, 2 años. En teoría las organizaciones nacen para ser administradas y ser viables, ¿no?, para permanecer en el tiempo. Y aquí radica entonces, estimados, la importancia de la administración, el objetivo de estudio de la administración. ¿Por qué estudiamos administración? Porque
la administración estudia las organizaciones del simple hecho que existan personas. Una familia es una organización, una tribu es una organización, una comunidad es una organización, la sociedad es una organización, un país es una organización. No solamente una organización busca lucrar, no solamente una organización busca rentabilizar. Una organización está conformada por personas y donde existan organizaciones necesitan administradores. Ahí radica la importancia del administrador y ahí radica la importancia de aplicar el proceso administrativo, porque la esencia de la administración es el proceso administrativo. ¿Ya? Si buscamos una definición rápidamente de la RAE, de la Real Academia Española, la definición de administrador dice es el oficio dedicado al servicio de una comunidad, ya sea empresa, gobierno, iglesia o cualquier entidad u organización. Entonces el administrador debe estar consciente que hay variables internas y externas que debe analizar para tomar decisiones. Y aquí está el famoso pilar fundamental de la administración, que es el proceso administrativo. ¿Qué busca el proceso administrativo? Busca ser eficiente y eficaz la organización para que sea competitiva y para que pueda perdurar en el tiempo. ¿Cuáles son esas etapas del proceso administrativo? Número uno, planificación, que es la primera etapa. En donde, ¿qué hacemos en esta etapa? En esta etapa determinamos objetivos y establecemos los planes de acción. Determinamos objetivos que sean principalmente medibles, acotados en el tiempo. Las principales características de los objetivos son 5. Me gusta señalar estas 5 características de todo objetivo. Todo objetivo debe ser medible. Si no lo mido, no lo puedo controlar. Hay una frase que dice, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar, por lo tanto, no se puede gestionar ni administrar. Los objetivos deben ser medibles, deben ser acotados en el tiempo, deben ser alcanzables, deben ser divisibles. Y esos objetivos deben estar desarrollados en base a ciertos planes de acción o tipo de planes, ¿no? Como presupuesto, programas, proyectos y una serie de herramientas que tenemos en la etapa de planificación. 2 principales acciones en la etapa de planificación: establecimiento de objetivos y definición de tipos de planes. En la etapa de organización, aquí dividimos tareas, determinamos los recursos, dividimos funciones, autoridades y responsabilidades, porque entendemos que una persona no lo puede hacer todo. Y esa era la esencia de Frederick Taylor y de Henry Fayol cuando crearon, por ejemplo, la división del trabajo. El concepto de división del trabajo nace porque una persona no puede hacerlo todo dentro de una organización. Y el administrador debe tener conciencia de que necesita la colaboración de los empleados para dividir tareas y funciones y esto pueda articularse de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos. Posteriormente viene la etapa de dirección, en donde se ejecuta, se lleva a cabo. Aquí se aplica la motivación, el liderazgo, los canales de comunicación y todo lo que se relaciona con la ejecución de los objetivos para finalizar el proceso con la etapa de control. ¿Qué verificamos en la etapa de control? El cumplimiento del objetivo. Verificamos el cumplimiento de los planes y establecemos medidas de corrección. En la etapa de control tiene una directa relación con la etapa de planificación. Si no existiera planificación, no habría control. Es fundamental. Controlamos, corroboramos, verificamos el cumplimiento de objetivos. Y la secuencia del proceso administrativo es esta: planificación, organización, dirección y control. En esa etapa, en eso. Esta es la base, este es el sustento de la administración como herramienta de gestión estratégica. La importancia de la gestión empresarial entonces radica en el proceso administrativo. Es el proceso por el cual planear, organizar, dirigir y controlar el uso correcto y eficiente de los recursos para alcanzar los objetivos empresariales y satisfacer las necesidades del mercado, del target, de nuestro cliente. Y fíjate que esto es sistémico. Esta imagen que le estoy mostrando a continuación tiene mucho que ver con la teoría general de sistemas de von Bertalanffy. Von Bertalanffy decía que un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan y que tienen un propósito en común. Pero este sistema tiene un input, una corriente de entrada, tiene una etapa de metamorfosis
de transformación y tiene un output que es la corriente de salida. Los sistemas abiertos tienen esa particularidad y las organizaciones, desde la teoría general del sistema, podemos extrapolar ese modelo y aplicarlo a las organizaciones y podemos decir que las empresas son sistemas abiertos que interactúan con su entorno y que tienen una corriente de entrada, que tienen una corriente de salida, que tienen un feedback para retroalimentar este sistema y que como esencia fundamental tiene la administración como herramienta de gestión para el cumplimiento de los objetivos y para optimizar recursos que se consideran escasos. Ahí está. Esta es la importancia entonces de la gestión empresarial. Los resultados de una empresa, ¿cuáles son? Según Peter Drucker señalaba y decía que los resultados no se dan al interior de las organizaciones. El resultado de una empresa es un cliente satisfecho. El resultado de un hospital es un paciente saludable. El resultado de una institución educativa es un estudiante que aprende y es capaz de poner en práctica lo que ha aprendido. Y todo lo que yo estoy señalando en este momento es la aplicación de la teoría. ¿Cómo entendemos la administración desde una herramienta de gestión empresarial dentro de las organizaciones como un sistema? Existen empresas que no saben que las cosas acontecen. Existen empresas que ven cómo acontecen las cosas, pero no hacen nada. Existen aquellas empresas también que creen que están haciendo que las cosas sucedan. Existen las que se preguntan cómo aconteció aquello. Pero nosotros debemos incorporar dentro de las organizaciones aquellas que hacen que las cosas sucedan. Al menos en Chile hay muchos ejemplos de grandes fracasos de empresas que no han entendido que la administración, conjuntamente con el proceso administrativo, ha sido fundamental para el éxito de las organizaciones. Sin ir más lejos, en Chile había una empresa que se llamaba Blockbuster. No sé si es conocida a nivel internacional. Blockbuster básicamente arrendaba películas, pero en VHS, en otro formato más antiguo de cinta, ¿no? Para ver películas. ¿Qué sucedió? No entendió que el contexto, que el entorno estaba cambiando y no incorporó innovación, no entendió, no internalizó los cambios del entorno y por lo tanto fracasó. Vemos el gran fracaso de Blockbuster dentro de Chile al menos. Kodak, BlackBerry a nivel internacional. BlackBerry era en su momento el teléfono más lujoso, el smartphone que todos querían tener. No sé si en Colombia lo conocen, BlackBerry a nivel internacional. Claro, muchos tuvimos el PIN, que era con Tal el cual, que nos identificábamos en su momento con BlackBerry, claro que sí. exactamente. ¿Qué sucedió? Yo le digo a mis estudiantes, jóvenes, BlackBerry se creyó la última Coca-Cola en el desierto y no entendió que la administración estratégica era fundamental para identificar los cambios del entorno y poder aplicar innovación, aplicar creación de valor para los clientes. Entonces, debemos nosotros trabajar dentro de las organizaciones para que las empresas, ¿no es cierto?, puedan hacer que las cosas sucedan y no solamente no saber qué suceden, ver cómo suceden, creer que están haciendo las cosas, pero no están haciendo nada. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la importancia de la gestión empresarial desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la administración? Lo que define el negocio de la empresa es qué estamos haciendo y qué debemos hacer, qué no debemos hacer y qué deberíamos dejar de hacer. ¿Quiénes son nuestros clientes hoy y quiénes serán en el futuro? ¿A quiénes queremos vender? ¿Quiénes son nuestros competidores actuales y futuros? ¿Y cómo deberíamos entonces gestionar nuestros recursos, nuestra empresa para que pueda ser viable en el tiempo? Si no entendemos la administración como herramienta de gestión estratégica, puede ser la crónica de una muerte anunciada, como lo decía el señor Márquez. Eso es muy importante, estimados. El foco del negocio es a quién vender y posteriormente qué vender. Muchas veces lo que hacen los emprendedores es, yo quiero hacer una silla que vuela. Pregunta, ¿tienes clientes para esa silla que vuela? No será al revés. Tu análisis es a quién vender, identificar una necesidad para posteriormente identificar qué producto y servicio va a requerir el cliente para satisfacer su necesidad. Fíjense qué importante es esto. ¿A quién vender? Y ese quién vender, ¿cierto? ¿Qué tenemos para vender?
cómo tenemos que vender y qué tenemos que realizar bien para poder vender. Y posteriormente nos preguntamos qué queremos vender. Son decisiones estratégicas. Y aquí se aplica la administración estratégica en el contexto empresarial, como herramienta o como factor clave de éxito. Característica entonces dentro de las organizaciones que debiesen tener en el siglo XXI: eficiencia, eficacia, flexibilidad, conocer el entorno, ser éticos, una cosa es ser moral y otra cosa es ser ético, ser transparente, tener la capacidad de asociarse a alianzas estratégicas y también considerar la responsabilidad social empresarial como un elemento importante para competir también. ¿Por qué? Porque dentro del el contexto de las empresas está conformada por un entorno y ese entorno es continuamente cambiante. Hay un artículo de la Universidad de Harvard que señala que las principales características del entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo. El entorno VUCA se le llama. Entorno VUCA. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Son las mejores características para definir al entorno. ¿Cómo podemos actuar ante la volatilidad? ¿Qué se hace ante la incertidumbre? ¿Cómo reaccionamos ante la complejidad? ¿Qué debemos realizar cuando el contexto es demasiado dinámico? Ahí está la administración como herramienta de gestión. Fuera de las organizaciones hay un entorno que se divide en macro y microentorno. Están los stakeholders que interactúan con la organización y que determinan la influencia también en ella. Y la empresa debe tener conciencia de su entorno porque el entorno genera oportunidades y amenazas. Genera estos elementos que ayudan a la toma de decisiones y utiliza la administración para encaminar la organización hacia el cumplimiento de su objetivo y de esa forma ser viables. Por eso yo le llamé a esta presentación la administración como herramienta de gestión estratégica, porque si no entendemos la organización como un sistema, que este sistema está en un entorno, lo más probable es que no me sirva estudiar administración si no tengo el pensamiento sistémico. Yo debo tener conciencia que el entorno está cambiando, que hay elementos que llegaron para quedarse, lo conversábamos con el profesor, y que esos elementos debemos incorporarlos, debemos tenerlo presente dentro de la gestión empresarial para ser viable y poder permanecer en el tiempo. Característica entonces del entorno de ayer: el entorno de ayer era simple, el de hoy es complejo, el entorno de ayer era estático, el de hoy es muy dinámico, el de ayer era rutinario, el de hoy es cambiante. El entorno de ayer había mercados únicos, pero hoy los mercados debiesen y son diversificados, ¿ya? El mercado de ayer era tranquilo, el entorno de ayer era tranquilo, ¿cómo es el de hoy? Hostil. Y esto produce cambio. Alguien dice los cambios son buenos. La verdad es que los cambios es pasar de un estado A un estado B. Y por lo tanto la empresa debe identificar estos cambios para poder ser viable. Finalmente, Igor Ansoff señala que el incremento en el grado de novedades de los cambios es fundamental, que el crecimiento de la intensidad del entorno es un factor trascendental para la toma de decisiones. Aumentar la velocidad de cambios del entorno es un factor clave de éxito. El incremento de la complejidad del entorno es algo que llegó para quedarse. Por lo tanto, estas son las causas que afectan y que influyen y que debemos entonces utilizar la administración como herramienta de gestión para alcanzar los objetivos. Dentro de las organizaciones hay funciones y en cada función necesitamos la administración. Está la función, por ejemplo, de comercialización, que tiene que ver con la venta, con el marketing. Está las compras, está lo que tiene que ver con las finanzas, los sistemas contables, tributarios, el área de producción. Y esto tiene que ver con las funciones de apoyo o de operaciones. Pero también están las funciones que tienen que ver con de apoyo. Están las funciones de apoyo y las funciones de operaciones. Las funciones de apoyo está el personal, están los costos, está la contabilidad y está la asesoría. Y las funciones organizacionales a nivel operacional están las compras, el área de producción, la finanza y la comercialización. Yo siempre le digo a los chicos, imagínense una mesa. Una mesa generalmente tiene 4 pilares, 4 patas, ¿cierto? 4 pilares. Pregunta, ¿existe un pilar más importante que otro? La verdad es que todos los pilares son importantes. ¿Qué es lo que es importante en esa mesa? La cubierta. Si no tienes la cubierta, si no tienes la base, esos pilares no se pueden sostener. La administración
es aplicable a cualquier área funcional. ¿Por qué? Porque en cualquier área funcional hay recursos. ¿Y cómo son los recursos? Escasos. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Administrarlo, gestionarlo, aplicar el proceso administrativo, planificar, organizar, dirigir y controlar. Por eso es importante administración. Por eso que no solamente un administrador trabaja en una empresa. Nosotros podemos trabajar donde existan recursos, donde hayan personas y estén dispuestas a gestionar recursos que son escasos para alcanzar objetivos. Pueden ser con o sin fin de lucro, pueden ser privadas o públicas, pueden ser pequeñas, grandes o microempresas, pero necesitamos la administración como herramienta de gestión. ¿Qué recursos se necesitan dentro de las empresas? Principalmente están los tradicionales, que son los recursos humanos, materiales y financieros, pero dentro de esta nueva tendencia en la cual vivimos hoy en el siglo XXI, cuarta revolución industrial, está la tecnología como un factor importante, la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, leía hace una semana atrás que Tesla a nivel internacional ya está haciendo prototipos de humanoides. En otras palabras, está sacando robots para reemplazar el trabajo muy rutinario, mecánico, y algunos trabajos que se consideran peligrosos para el ser humano. En otras palabras, la máquina va a comenzar a reemplazar al recurso humano. Pero hay elementos que las máquinas o la inteligencia artificial no puede reemplazar al ser humano, que es ¿no es cierto?, las competencias. Y es ahí donde nosotros debemos diferenciarnos. La tecnología, la inteligencia artificial, en Chile hay una empresa que se llama The Not Company, que está elaborando productos de verduras, de vegetales, utilizando un logaritmo artificial y buscan la mezcla exacta y es similar el producto al que elaboran en base a animal, en base ¿no es cierto?, tradicionalmente. Empresas como esta están incorporando inteligencia artificial, tecnología, automatización de procesos. Estos son recursos y elementos que están ocurriendo hoy, en el siglo XXI, el año 2021, y son elementos que ustedes y todos nosotros debemos tomar conciencia y tener presente al momento de administrar los recursos dentro de las empresas. Por lo tanto, ya voy cerrando. La administración moderna está cimentada en una visión sistémica. Si no tenemos un pensamiento sistémico holístico de la organización, la verdad es que vamos a actuar muy sesgadamente, con mucho prejuicio y con un panorama muy estrecho. Debe buscar entonces el mayor grado que le sea posible al desarrollo de la sociedad y de las personas dentro de las organizaciones. El permanente y total y profundo planeación, estar constantemente planificando. Ya la planificación de largo plazo nos está siendo muy útil, porque los cambios están siendo cada 6 meses. ¿Cada cuánto tiempo sale un teléfono? ¿Cada cuánto tiempo sale un nuevo computador? ¿Cada cuánto tiempo sale un nuevo televisor? Cada 6 meses, cada 8 meses. Los ciclos de vida de los productos son muy cortos. Por lo tanto, la planificación muy de largo plazo no me va a servir. Debo planificar según la dinámica industrial que estoy participando. Y eso me va a traer ventajas competitivas. Debemos tener claridad de que el recurso fundamental es el recurso humano. Muy automatizado puede ser la empresa, muy tecnológica puede ser la organización, pero si no tenemos un personal idóneo en el puesto idóneo, no logramos los objetivos. Si no tenemos el personal motivado, no logramos los objetivos organizacionales. Es un recurso muy importante dentro de la administración moderna. Y finalmente, la tendencia en el siglo XXI es una sociedad inteligente y del conocimiento. En un futuro la economía no solo a nivel país, sino a nivel internacional va a traer ciertas diferencias. Fíjese que los recursos naturales se están agotando. Por aquí creo que estamos con un programa de estudio que es Administración en Recursos Naturales. Sí, Chile, administración ambiental y de los recursos naturales, sí, señor. así es, Chile hace varios años atrás vendía y era muy importante para nosotros el salitre. ¿Qué sucedió? Salió el salitre sintético. ¿Sirvió el salitre? No. Actualmente, podríamos decir que el 30% del PIB, Producto Interno Bruto de Chile, sustenta el cobre. Nosotros vendemos el cobre como materia bruta, como commodity, principalmente a China, Japón, Estados Unidos, Europa.
¿qué sucede con estos recursos? Por muy naturales que sean, se van a acabar, se están acabando. Y los recursos naturales también se agotan. Y por lo tanto las tecnologías se acentúan, ¿no es cierto?, dentro de las organizaciones. La economía se basa en el conocimiento y en la información. El conocimiento se vuelve de forma más redituable para las organizaciones y ofrece una funcionalidad mayor y por lo tanto, la cuarta revolución industrial que hoy vivimos, no solamente en Chile, en Colombia, en América, en Europa y en todo el mundo, está demostrando que el factor clave de éxito es la flexibilidad a los cambios y la adaptabilidad que debemos tener para ser viable y con ello perdurar en el tiempo. Las empresas que no entienden que en el entorno hay cambios y por lo tanto no se adaptan y no son flexibles, como decía el señor Márquez, esto sería la crónica de una muerte anunciada. Y como futuros administradores, ustedes deben tener conciencia de esto y deben aplicar la administración como herramienta de gestión estratégica para tomar decisiones y poder llevar a la organización a su viabilidad, ¿no? A la capacidad de perdurar en el tiempo, siendo adaptable, siendo flexible a los cambios que actualmente vivimos. El nuevo pensamiento de las empresas es ese, el conocimiento, la inteligencia y por lo tanto, ¿cierto?, la rapidez. Hoy día se habla de las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles llegaron para quedarse también. Dentro de la pandemia desarrollaron mucho auge el concepto de metodologías ágiles. Hay toda una teoría que es muy contingente, ¿eh? Hay autores españoles, de Harvard, norteamericanos también, que están implementando varias metodologías ágiles dentro de las organizaciones que permiten, de alguna medida, eh, entender, ¿cierto?, que deben ser adaptables y flexibles a los cambios para ser viables en el tiempo. Con esto ya estaría cerrando sin antes realizar una actividad práctica eh, con todos ustedes, con toda la audiencia que está escuchando esta presentación. No quiero seguir hablando más, me gustaría también escuchar sus opiniones. Me gustaría, por favor, si pueden ingresar a esa página web, www.menti.com. Todos están invitados a participar, incluido el profesor Iván, para que pueda participar también de esta dinámica. Y van a anotar ese código, www.menti.com. El código, le va a pedir un código y es 4091-4385. Si el profesor me puede ayudar para incorporarlo ahí. Perfecto, profesor, Acabé de muchas gracias. compartirlo en el chat, ya lo tienen también acceso para que los que estén de pronto desde el teléfono, que estén desde alguna otra opción, puedan irlo ingresando y por supuesto ya está presente. Entonces Yo voy a mostrar también, acá, voy a ir mostrando acá exacto, entonces. em, también ya estoy ingresando yo y ahorita en unos minuticos les iba a compartir, que ya les voy a compartir el link para que puedan registrar la asistencia. Entonces, acá estamos ingresando, código 409 14385. Yo creo que muchos están junto conmigo ingresando y ya estamos viendo la pregunta que el profesor Alex nos hace. ¿Qué fue Perfecto. lo que más te gustó? La primera ¿Qué fue lo que más te pregunta llamó la atención? dice, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la exposición o de lo que acabamos de analizar en la sesión de ahora? Creo que tienen tres opciones para escribir tres palabras, si no me equivoco. Sí, En una señora, tres palabra, palabras. o en tres palabras diferentes. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de lo que estábamos analizando en la presentación? Esto es de forma instantánea, simultánea. Se supone que aquí debiesen ir apareciendo en un mapa de palabras las respuestas que ustedes van dando a esta pregunta. Y ahí van saliendo las respuestas. Hay una persona participando. Invito a todos los que están ¿Dónde conectados están a la para que sesión ingresemos? para que puedan ir participando. Y fíjense que se va armando un mapa de palabras bastante interesante. Y la palabra que más se va a repetir va a aparecer en el centro del mapa de palabras con un tamaño más importante, ¿no? Ahí están integrando, están dando respuestas. Hay inteligencia, adaptación, competitividad, flexibilidad, tiempo, estrategia. Ahí estoy mostrando mi pantalla, ¿cierto? Donde se está generando este mapa de palabras que son sus Exacto. propias respuestas. Hay 5 personas participando hasta ahora. Levantaron la mano, tal vez si quieren algún comentar algo, bienvenido sea.
Me pareció que se quería como levantar la mano. Si algún comentario, tengo algunas preguntas que me han enviado, ahorita las voy a compartir cuando avancemos con esta parte. Harold levantó la mano, si quiere cuéntenos, Harold, mientras vamos aquí respondiendo y creando la nube de palabras. Gracias. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señor, le escuchamos, gracias. Bueno, buenas noches para todos. Quería hacerle una pregunta sobre todo lo que vimos, pero en especial una. Ya que vemos que estamos en o sea, pues lo que decía que la administración es ciencia y es arte y es innovación, entonces quería hacer una pregunta sobre eso. Ya como estamos cierto, en la cuarta revolución industrial y todavía vemos que hay empresas que, digamos que por su tecnología están en la primera revolución industrial, ¿esas empresas tienden a desaparecer o de pronto no tienen las mismas ganancias o los mismos resultados que una empresa que hoy en día ya está con todo, con la tecnología avanzada, ya digamos? Ok. Interesante Son pregunta, reales. Harold. Ujú. Muchas gracias por su intervención. Eh, a ver, no hay que desmerecer, ¿cierto?, la tecnología artesanal. Dentro, ¿no es cierto?, de los países, de los sistemas económicos, hay empresas que sustentan su proceso productivo bastante artesanal o de forma semi-industrial o procesos industriales. Hay muy pocas con incorporación de automatización de procesos. ¿Cuál es la tendencia, Harold? La tendencia es que las organizaciones que se enfocan principalmente, depende mucho también del rubro, de la industria. Si la industria es demasiado dinámica, o sea, si yo quiero integrarme, por ejemplo, a una industria tecnológica, yo debo necesariamente incorporar no solamente tecnología artesanal, sino que hay que incorporar inteligencia artificial, automatización de procesos, porque es parte de la dinámica industrial del mercado. Ahora, ¿qué sucede con aquellas empresas que todavía instauran sistemas mecánicos rutinarios? La verdad es que pueden perdurar, digamos, pero en el mediano plazo el entorno le va a exigir que el proceso sea más eficiente. La incorporación de tecnología dentro de las organizaciones trae eficiencia, trae mejoras en la productividad y por lo tanto, de mejor manera, alcance de los objetivos. Eso podría señalar a su pregunta, Harold. Ah, gracias. No, y tenía otra. Como decía, ya que ya hay empresas que están creando robots para reemplazar la mano de obra de pronto de varios trabajadores, lo va a hacer una sola máquina o un solo robot. Entonces, pero si llegaran a de pronto a avanzar mucho más y de pronto lo que decía que lo que no alcanza a hacer esa máquina lo hace el ser humano, pero de pronto si llegan a tener ese, digamos, ese avance, no sería perjudicial para muchas personas. De pronto ya van a escasear los empleos, va a haber más, no, necesidades, va. Absolutamente, absolutamente. A ver, los cambios del siglo XXI, los cambios de la cuarta revolución industrial, estimado Harold, no solamente son en el ámbito empresarial, sino que también son en el ámbito laboral. Y no solo en el laboral, en los sistemas económicos, los sistemas políticos, los sistemas socioculturales, y por lo tanto en el ámbito laboral, la clave es la capacitación. La clave es lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos intercambiando experiencias desde la globalización y desde, ¿no es cierto?, la multiculturalidad. Eso trae enriquecimiento, eso trae capacitación y especialización en el recurso humano y por lo tanto de esa manera podemos enfrentar estos cambios a nivel laboral. Evidentemente la automatización de procesos ha generado mucho desempleo, por ejemplo, en algunos países. ¿Cuál es la clave? Especializarse, seguir capacitándose, las alianzas estratégicas, el establecer blockchain, ¿no? Y hay todo un cambio. Fíjate que desde el punto de Ok. vista económico, por ejemplo, desde el punto de vista económico, hoy día se está hablando de la Bitcoin. Ujú. Es un cambio en el sistema monetario también. Y no hay legislación,
hay ambigüedades legales, hay todo un tema de cambios que lo más probable es que se va a empezar a regular. Ya hay países en Centroamérica que lo están instaurando como moneda local. El Entonces, Salvador. elementos como eso traen cambios. Son parte de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo en el siglo XXI, Harold. Harold, gracias por su pregunta. Profe Alex, también Ok, gracias por atenderla. Hago un paréntesis. Acabé de compartir el link de asistencia para que por favor lo podamos ir registrando, diligenciando y avanzamos con las preguntas porque ya pensé que iba primero a leer las preguntas que me están enviando por chat y por WhatsApp y por otros medios, pero están levantando la mano, entonces queremos escucharlos. Harold, mil gracias. No sé si tengamos otra pregunta, Harold, o ya quedaron atendidas las preguntas por ahora. sí, no, y pues de pronto quería Gracias. hacer un aporte para que quedara más claro sobre lo que dijo ahora sobre el BlackBerry. Digamos que ahí se ve un poco la administración porque de igual manera el BlackBerry nunca avanzó porque creía que ya hasta ahí hasta donde había llegado. De pronto no innovó y no es como ahora mismo lo está haciendo iPhone, que cada vez saca un equipo con más tecnología, innova. Entonces por eso como que no ha caído. Siempre ahí ha estado en ese ritmo. Gracias, gracias Harold, porque efectivamente eso es lo Bueno, que estamos identificando. sí, Cambios es la cambio, constante, es sí. lo que tenemos. Innovación, sí. Y ahí es donde también, como nos dice el profe Alex, no solamente es ver que el entorno cambia ya, sino también como profesionales, como también estamos atentos a esos cambios. Entonces, Esos mil cambios, sí. gracias Listo, profe. por, Gracias a ustedes. por ese aporte. No, gracias a usted por participar y seguimos porque veo mano levantada de Juan Cabrera. Juan, le escuchamos. Vi la mano levantada de Juan. Mientras tanto, analizamos la respuesta. La pregunta dice acá, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Y Perfecto. vemos lo que, bueno, la palabra que está en el centro es lo que más se repitió. Fíjense en eso. La inteligencia y la innovación, procesos, competitividad fueron las palabras que más se repitieron. 24 personas participaron de esta pregunta. Muchas gracias. Hay tecnología, tiempo, etcétera. Hay una siguiente pregunta. No sé si podemos avanzar, profesor. Son 3 en esta Sí, actividad. Hay una perfecto. siguiente Podemos ir pregunta. avanzando. Escribe brevemente el aprendizaje logrado. A ver, denme un segundito. Sin preguntas, tal vez salió acá. Ya lo vamos a revisar porque también hay una pregunta de Sí, Martín Gerardo. Martín, si quiere, cuéntenos su pregunta, su comentario. Profesor, no, la pregunta es que de pronto pues me llegó como muy bien la conferencia porque pues ayer estaba mirando un tema referente a la cuarta revolución industrial, en lo que dice el expositor sobre lo de la inteligencia artificial y la mezcla del humano, pues que se viene viendo muy representativo en la línea del proceso, ese cambio del proceso administrativo en el proceso al instante. Lo que se busca siempre es que todos los elementos para realizar cualquier proceso estén siempre al instante. Y en esta revolución industrial, en esta cuarta, se ve mucho que se está metiendo mucho el tema de la inteligencia artificial, en el tema de la robótica, pero sin dejar al lado el humano, porque en la línea de proceso van a haber actividades que de pronto la parte de la robótica puede realizar. Entonces me pareció muy interesante la intervención de Alex. Un buen rato. Gracias. Gracias, Martín, porque efectivamente es en contar que esa dinámica es muy cambiante, ¿no? No sé, profesor Alex, si tenemos algo que compartirle a Martín de lo que nos comentaba. Mil gracias, Martín. sí, específicamente. Bueno, ya lo hemos ido analizando, digamos. Cada revolución industrial ha traído cambios y el ser humano siempre ha sido un poquito adverso a los cambios. Le da miedo, le da incertidumbre lo desconocido. Pero los cambios generalmente traen mejores condiciones, mejores tecnologías, procesos más eficientes y que por lo tanto un alcance de objetivo eh, más competitivo, ¿no? Más relevante. Por eso que la clave, vuelvo a insistir, la clave aquí como futuros administradores es entender que estamos en un entorno que es continuamente cambiante y que
este entorno genera cambios y la organización debe ser flexible a estos cambios para ser viable, ¿no es cierto? Perdón, ser flexible, ser adaptable para ser viables. Eso es fundamental. Gracias, Martín, por el Perfecto. comentario ahí. Recuerdo, ya que ya vamos a darle la oportunidad a John y a Steven, que tienen la mano levantada, y ya le doy las preguntas. Pero quería hacer un aporte recordando mucho a este autor, Andrés Oppenheimer, que ha venido adelantando y conociendo esas dinámicas que se están presentando en los trabajos, en las plazas que están desapareciendo. Plazas que estamos hablando, cargos, ocupaciones, aún profesiones que están teniendo que reinventarse, reorientarse, adaptarse, y algunos otros oficios que están desapareciendo y que no es nuevo. A lo largo de toda la historia de la humanidad hay oficios que ya no están, oficios que desaparecieron hace mucho tiempo, algunos recientemente, y algunos otros que se sabe o que se está proyectando puedan desaparecer. Y tal vez no es tanto qué vamos a hacer o cómo me alarmo porque va a desaparecer mi profesión, sino cómo más bien estoy trabajando para potencializarla, para adaptarla, para innovarla. Como decía también Harold hace un momento, innovar es la clave de lo que se está presentando, la clave del éxito en cierta medida, no quedarme estático. Y al respecto, pues gracias por los comentarios que nos están dando a conocer. Hay una pregunta, ya vamos a mirar el manito levantadas, pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo en Chile han venido adaptando las empresas ese concepto de innovación empresarial? Profesor Alex. La verdad es que lento. Es un tema cultural también, ¿no? Los startups, que son los emprendimientos nuevos con un potencial de crecimiento significativo, son los que más han impulsado los procesos ágiles y la incorporación de la innovación como parte de su estrategia y su administración interna empresarial. Pero las empresas más tradicionales les cuesta un poco. Ya traen una mecánica más de los 70, ¿no? De la tercera revolución industrial con los sistemas, básicamente. Todavía están sustentados en sistemas, pero no están incorporando mucho automatización. Va a depender también si es una multinacional o si es una empresa nacional o si es más local. Pero en términos bien generales, las empresas más nuevas, los emprendimientos recientes, no más de hace 5 años atrás, recién están incorporando o están entendiendo al menos que la innovación, que la creación de valor es fundamental, no solamente vender un producto o un servicio, sino que vender una experiencia, vender algo que satisfaga la necesidad del cliente de una forma amigable con el entorno, de una forma ecológica, de una forma siendo eficiente con el uso de sus recursos. Esto es un tema de aprendizaje igual. Hay una curva de aprendizaje y de experiencia que se va generando en el tiempo. Yo creo que estamos en esa vía, en ese camino, quizás no al 100%, pero sí principalmente en las empresas que se han creado hace no más de 5 años, 6 años atrás. Gracias, profesor Alex, porque esa pregunta nos está llevando a otra pregunta, por eso ya les voy a dar la palabra a John y Steven, y creo que hay otra persona con mano levantada, porque es que hay una pregunta que nos formulan. ¿Qué recomendación se le puede generar a un gerente que tiene una forma, un estilo de liderazgo tradicional reacio, menos ser como que no quiere el cambio, no acepta el cambio? Wow, Porque si tal vez el muchos líder, gerentes aún piensan así, ¿no? si el gerente no tiene, a ver, todo esto se sustenta en la cultura organizacional. Ujú. La cultura organizacional viene dada por los dueños, viene dada por el líder, viene dada por quien impulsó la organización. Así como un hijo es igual a su padre, la organización es igual a sus dueños. Y esto forma y es parte de la cultura organizacional. Si el líder tiene un pensamiento más tradicional, va a llevar a la organización completa a tener un pensamiento más tradicional, Ujú. porque así como son sus dueños, van a ser sus trabajadores y va a formar parte del clima organizacional. Por lo tanto, aquí, si nos enfrentamos a un líder, a un jefe, ¿cierto? Un CEO que es bastante tradicional, cosa que no creo que se dé mucho la situación, pero si es que se llega a dar, es súper importante hacerle ver el comité ejecutivo, ¿no? Los mandos medios que puedan plantear, ¿cierto?, algún tipo de desarrollo organizacional, un proceso de cambio organizacional, porque no solamente tiene que cambiar el líder,
sino que es un tema de estructura, ¿ya? Creo que es bastante compleja esa pregunta en el sentido de poder generar ese cambio, porque eso implica tiempo, implica recursos, implica disposición al cambio. Hay varios modelos de cambio. Me gusta mucho el modelo de Kotter, que aplica el modelo y lo orienta a la organización a estos cambios organizacionales, ¿no? Desde las jefaturas, desde los líderes hasta todos los miembros de la organización. Es un desafío no menor para los futuros administradores y también para psicólogos o sociólogos organizacionales. Mil gracias, profesor Alexander. Alex, perdón. Nos dice John, que tiene la mano levantada. Cuéntenos, John, le escuchamos y ya revisamos la pregunta que no la hemos analizado, porque hay preguntas de los asistentes. Gracias. Bueno, pues quisiera, yo no sé, pues de todo lo que hemos hablado, pues no hay mucho tela por donde cortar, como pues hablamos aquí pues en Colombia, ¿cierto? Respecto a toda esa situación de lo que hemos hablado, de la revolución industrial, a las tecnologías que no han parado de cambiar, no sé, tal vez un punto como análisis, tal vez que ya estamos prácticamente en la cuarta revolución, inclusive yo creo que ya vamos a parar la otra. En cuanto a también la tecnología, viéndolo como es al ser humano, tal vez se pensaría como una gran problemática y se podría generar hasta una guerra, por decirlo de alguna forma, por esta situación tan compleja que se está formando y se formaría bueno, en la estructura que se forma, digamos, uno quiere las cosas tal vez un poco más amigables para las personas, que sean más accesibles. Entonces yo considero que en esa parte, en cuanto a la revolución industrial y las tecnologías, incluyendo para la persona, es algo que afecta para todos, porque yo visualizo como una guerra ahí. Se podría considerar algo así. John, todas las revoluciones industriales han generado incertidumbre. Cuando pasamos de la primera revolución industrial a la segunda, desde el trabajo manual a la incorporación de los sistemas, muchos creían que iba a existir esta cierta guerra, como lo señala usted, ¿cierto? O este desconocimiento, esta ambigüedad en qué es lo que va a pasar, qué va a ser de mí, de mis hijos, cómo voy a generar ingresos. Eso es normal. Cuando hay cambios estructurales a nivel laboral, tecnológico, político, económico, siempre traen incertidumbres. Pero fíjate que siempre ha sido para mejor. Siempre se ha mejorado la productividad, siempre se ha incorporado eficiencia, siempre se ha logrado el crecimiento. Sin ir más lejos, si nos retomamos, ¿cierto?, a la edad o a la época de Frederick Taylor, tenemos, por ejemplo, a Robert Owen, que fue el primero que instauró, fíjate, de 16 horas laborales a 14. Y uno dice 14 horas laborales al día. Antes la gente trabajaba de sol a sol. Primera revolución industrial. Segunda revolución industrial, condiciones laborales más humanas, porque nace la escuela del pensamiento humano, la psicología, se comienza a incorporar la sociología y la antropología dentro de las organizaciones y comienzan, por ejemplo, sin ir más lejos, los hermanos Gilbert en Norteamérica. Los hermanos Gilbert instauraron la conceptualización de lo que tiene que ver con lo ergonométrico, las condiciones laborales que deberían tener los trabajadores. En su minuto era un desconocimiento. Hoy en día, quien no tiene una buena silla, un buen escritorio, una buena estación de trabajo, lo ven, ¿cierto?, como, digamos, inhumano. Pero antes era normal. Todos los cambios siempre traen incertidumbre, todos los cambios siempre traen ambigüedades, pero siempre ha sido para mejor. Es normal, es parte del proceso de cambio. Es más de adaptabilidad a la que estamos llamados, ¿cierto? Perfecto. Sí, profe, pues también quería como comentar, ¿cierto? Hemos hablado muchísimo acerca, o hemos conocido muchísimo lo que son los pymes o los pymes, ¿cierto? Incluido también con los e-commerce, ¿cierto? Digamos, no recuerdo bien ahora, me disculparán, que se estaba comentando de que los pymes iban a ser la gran, digamos, la punto económico de muchos países o que iba a ser una evolución, incluyéndolo aquí con los e-commerce.
Pero aplicándolo a esto, pues a la idea que tengo yo, esto sería ideal donde existiera como, digamos, una economía solidaria, pero debido a pues a todo lo que hemos visto, es bastante complejo llegar a que se pueda, digamos, en nuestro país. Si nosotros tenemos la idea de generar lo que ya les comenté, una economía solidaria, eh, en las grandes industrias, digamos, si uno quiere implementar esto, las grandes industrias, digamos, no lo van a permitir, o si se dan cuenta de este proceso, si una persona va a cambiar o quiere, ser, ¿cómo se dice la palabra? Sería emprender, por decirlo de alguna forma ahora, que ya es la palabra correcta, emprendedores. Las grandes industrias han imposibilitado que las personas evolucionen, por decirlo de alguna forma. Esto impide, o cuál sería la idea, porque es que, digamos, esto ha impedido bastante que muchas empresas evolucionen y debido a otras compañías gigantes no permiten que esto ocurra. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa acá? ¿Qué situación se puede ver o qué solución se puede buscar en toda esa parte? Muchas gracias. Muy buena intervención. Creo que es la realidad que se vive en todos lados, John. Acá también hay empresas grandes que no están dispuestas a hacer los cambios respectivos y generan mucha contaminación, externalidades negativas y una serie de efectos, pero fíjate que la respuesta ahí, John, es la siguiente. El cliente va a ser el ente que va a escoger, en definitiva, o identificar qué organización va a perdurar en el tiempo. Al fin y al cabo, nosotros como consumidores, como clientes, en nosotros está también la facultad de elegir, escoger aquellas empresas que son más amigables, por ejemplo, con el medio ambiente, aquellas empresas que en definitiva traen efectos positivos y que generan estas condiciones de círculos virtuosos, ¿no? Con lo que tiene que ver con alianza estratégica, economía más solidaria. Pero fíjate que depende de nosotros. El cambio más significativo, John, no es del tercero. El cambio más significativo es desde mi vereda. Si yo espero que el resto cambie, nunca vamos a ver los cambios. El cambio comienza en uno. En nosotros está la facultad de decisión como consumidores de decidir, ¿cierto? Qué comprar, dónde comprar y cuánto comprar. Si bien es cierto, hay empresas que están instauradas, no hay poder de negociación, evidentemente, pero fíjate que en el cliente está la facultad de, digamos, permanecer, y qué empresa debiera permanecer y qué no. Hoy día ya no es optativo elaborar productos que no sean amigables con el medio ambiente, es una obligación. La tendencia, los gustos y las preferencias de los clientes están prefiriendo productos amigables, productos que sean reciclados, que tengan economías circulares, que tengan una filosofía verde, y que no solamente ahora sea como una estrategia comercial, porque en la década del 70 la responsabilidad social era una estrategia comercial. Teníamos más clientes gracias a la responsabilidad corporativa. Hoy en día es parte de la filosofía del negocio. Y aquellas organizaciones que no consideran entonces al entorno están destinadas a fracasar. No ahora, pero en el mediano corto plazo. Sí, esa es la crónica de una muerte anunciada, como lo comentaba el profesor Alex. Mil gracias. Hay otra pregunta, pues Juan tiene la mano levantada, le escuchamos Juan y analizamos ya la pregunta que nos comparte el profesor Alex en pantalla. Buenas noches, profesor Iván, profesor Alex, ¿cómo Hola están? Juan, gracias. Hay una Eh, cosita antes de que Juan haga su pregunta, les recuerdo registrar la asistencia, que les envíe el link y ya sigamos Juan, mil gracias. Gracias, profe. Profe Alex, yo quiero hacerle una pregunta. Ahorita cuando estaba usted pues, dándonos su intervención, me quedaron tres conceptos como muy claros, lo del tema de responsabilidad social, el tema de innovación y pues otro tema pues que también vendría aquí a colación, que sería el de sostenibilidad. La pregunta mía es, si una empresa tiene definidos esos tres ítems en su proceso o en su organización, podríamos hablar que tiene un proceso administrativo bien definido y maduro. Cuando una empresa entiende que la innovación
que los cambios del entorno son relevantes, que hay que hacer un plan estratégico para enfrentar los objetivos, estamos hablando de una filosofía de negocio, Juan. Es más que la administración es la herramienta que me ayuda a mí como administrador a tomar conciencia de todos estos elementos y llevar a la organización al cumplimiento del objetivo. Es como el vehículo. La administración es el vehículo que me traslada del hoy al cumplimiento del objetivo, al mañana. Pero cuando las organizaciones incorporan estos elementos que estamos conversando, es parte de la filosofía corporativa, es parte de la esencia del negocio, es parte del core business, del corazón del negocio, ¿no? Más que simplemente una administración madura. Hablemos de administración como herramienta, como mecanismo que me ayuda a mí como administrador para alcanzar los objetivos, ¿no? Y ahí aplico el proceso administrativo, planifico, organizo, dirección y controlo en base a la filosofía corporativa. No sé si respondo ahí, Juan, a su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Gracias, Juan. Profe, si quiere, profesor Alex, si quiere, Sí, revisamos la pregunta que estamos viendo en pantalla. analicemos esta segunda pregunta. Dice, en el contexto de la pandemia en el cual vivimos, yo creo que a ustedes también les fue bastante complicado, ¿no? Ahora recién en Chile se está abriendo y se está haciendo una reapertura del comercio, al menos, ya hace como un mes aproximadamente. ¿Cuál es el rol de un administrador de empresa? Y aquí yo establecí varias opciones. Por ejemplo, establecer equipos de toma de decisiones ante la emergencia, evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de contingencia, establecer los mecanismos de comunicación eficiente, mantener el bienestar físico y mental de los empleados, la responsabilidad social y estrategia de sostenibilidad. Fíjate que el promedio, aquí, aquí uno va analizando, ¿cierto?, la puntuación, y el promedio, quien tuvo mayor puntuación fue la responsabilidad social y estrategia de desarrollo sostenible. La verdad es que no hay una respuesta buena. Aquí la verdad es que todas esas alternativas que están ahí son necesarias. El rol del administrador en el contexto dinámico, complejo, ambiguo en el cual vivimos, es la incorporación de todas esas acciones que acabo de señalar. Debemos tener presente eso. Todas estas acciones debiesen ser parte de tu plan estratégico como administrador ¿cierto?, en la organización, en la empresa. Y hay una siguiente pregunta que es la tercera y la última. Escribe brevemente el aprendizaje logrado de esta actividad. No sé si les aparece ahí, debe aparecerle como un cuadrito con la opción de escribir, ¿no? Vamos a revisar porque yo personalmente le di continuar y me devolvió al principio. Entonces otra vez voy a recordar en el chat el código para que lo tengamos presente. Nos ayuden, por favor. Ahí envié el código una vez más y ya lo voy a colocar también acá para yo ingresar. 14385. Escribe brevemente el aprendizaje logrado en esta actividad. Pero no sé si es que no me deja abrir, tal vez Nos ya da me da la, la opción de finalizar. nos da la opción de incorporar la respuesta. Entonces, No, 409-4385. No. pero en términos generales, ¿cuál fue el aprendizaje? Si lo pueden escribir en el chat a lo mejor. ¿Cuál fue ¿O el les escuchamos aprendizaje? también? Sí, si gustan, Pueden, a esa pueden pregunta. comentarnos. ¿Cuál fue el aprendizaje logrado en esta presentación que acabamos de hacer? Muchas, despejar dudas, de pronto tener un conocimiento más reforzado sobre la administración y pues de pronto ya ir como tomando esos pasos y irlos incorporando de pronto a la vida profesional, a la carrera que estamos estudiando, porque nos vaya dando mejores resultados. Gracias, Perfecto. Harold. John levanta Eh, la mano, le escuchamos, John. Ah, ay, perdón, Steven había levantado antes la mano, tal vez la bajó, pero le escuchamos a Steven Arboleda. bueno, creo que como todo administrador debemos tener como la meta clara dentro de una corporación y las metas que sean bastante cortas, a corto plazo, porque si tenemos las metas a largo plazo, pronto tendemos a salir del mercado algún producto de la compañía. Entonces, como administrador debemos tener como claro eso, el objetivo trazable y medible.
Gracias, gracias Steven por eso que nos comenta. John, que levantó la mano, le escuchamos. Y ya Juan también hizo un comentario, ya lo escuchamos. John, le escuchamos. Sí, creo que sí. Bueno, más que antes que nada, nosotros, como estamos enfocados en la parte pues, ambiental, a nosotros nos miden con la parte pues, administrativa, ¿cierto? En la administración. Y esto nos ayuda a complementar, a abrir como una ventana a lo que realmente tenemos que hacer y que tenemos que, como ya hemos hablado, como fue la tarea, gestionar a las acciones que tenemos que hacer. O sea, ir directamente a ser concisos y concretos y tomar decisiones que sean, digamos, o sea, esto que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Esto es como un camino oportuno, ideal para, digamos, reunir algunas características para uno poder estudiar y mirar a ver qué se puede llegar a hacer. Y lo más importante, pues como ya le comenté, es tomar una excelente decisión y que pues de pronto más adelante no se vaya uno a equivocar, que nada se le pase a uno en este momento y que todo fluya. Entonces es fundamental y muchísimas gracias por esa información que nos dio el profesor. Pues, muchas gracias. Gracias, John. No sé si, profe. Bueno, tenemos también, Juan nos dice por el chat la importancia de la administración en el desarrollo de una determinada organización. Qué bien que lo perciba así, Juan. Muy gracias. Martín, que levantó la mano. Profe, pues primero agradecerle al profesor Alex por el conocimiento que nos compartió del tema administrativo, como es en Chile, y ratificar que el proceso administrativo es una herramienta clave para llevar los procesos de las organizaciones. Es lo que de pronto aprendí en la noche. Muchas gracias. Qué bueno, Martín, gracias. No sé, profe, Profe, ¿puedo si hacer quiere otro decir algo. aporte? Profe, Sí, Harold, cuéntenos. otro aporte puedo hacer. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que me voy acordando es por partes. Lo que pasa es que de pronto esto también lo podemos aplicar a la vida nuestra como que Sí. nos podemos ir actualizando porque si no, por ejemplo, hay personas que se van estudiando más, haciendo una maestría, un doctorado, y si nosotros nos quedamos apenas en lo básico, digamos como las empresas que no innovan, que tienden a desaparecer porque van a salir empresas con más tecnología, más avance y van tirando esas a la caneca y así mismo pasaría con nosotros. Si nos quedamos de pronto en lo básico, en un cartón universitario, y no hacemos una maestría, una especialización, llega el momento que las oportunidades se le van brindando a esas personas que van avanzando, van innovando, van al ritmo de la tecnología y nosotros quedamos en ese ciclo estancado. Gracias, Harold. Sí, las oportunidades están y el tema es que cuando llegan, en algunas oportunidades no se presentan otra vez. No sé, profe Alex, si quiere compartirnos algo al respecto de lo que Harold nos comenta. Yo creo que es fundamental la especialización. Siempre es bueno capacitarse, siempre es bueno especializarse. El aprender no ocupa espacio. Mientras más uno lee, se informa, averigua, investiga, con mayor base vamos a poder tomar. Acá en Chile hay una frase que dice, ¿no es cierto? El que no está informado no puede tener opinión. Y el que no tiene opinión no puede tomar decisiones, en definitiva. Y a nosotros nos contratan para tomar decisiones dentro de las organizaciones. Y en nuestra decisión está la viabilidad de la empresa. Y ahí debemos utilizar la herramienta y el proceso administrativo como herramienta de gestión para poder, ¿no es cierto?, lograr y alcanzar los objetivos. Eso sería, profesor Iván. Tengo una reflexión final de 5 minutos. Perfecto, sí, ya estamos casi ¿Sí? cerrando, pero profesor, le escuchamos. Básicamente cerrar con esta reflexión final, chicos, o los que van quedando, no sé si vamos bien con los... no sé si está interesante o no la ponencia, pero básicamente quiero ya, aquí me salgo un poquito de la administración y quiero dar algunos consejos más, digamos, personales, digamos. La diversión y la realidad de la educación superior. Yo creo que muchas veces creemos que los objetivos son fáciles, ¿no? Como esa imagen que estoy mostrando ahí. Creemos que los objetivos lo vamos a hacer de un momento para otro, sin perjuicio que en la realidad existen y surgen altos y bajos. En algún momento nos decepcionamos, en algún momento ¿cierto?, reprobamos,
Pero fíjate que todo eso genera aprendizaje. Sin perjuicio de eso, es importante entender que esto trae aprendizaje, esto trae una cierta diferencia. En los detalles se marca la diferencia, jóvenes. ¿Qué dice la primera frase? La primera frase dice, no me rendí. ¿Qué dice la segunda frase? No, me rendí. No sé si logran Sí. hacer la diferencia. Con o sin coma, no me respondan. ¿Qué será mejor, la primera frase o la segunda frase? Mira, fíjate cómo una simple coma puede cambiar el sentido de una frase. ¿Por qué? Porque en los detalles marcamos diferencia. ¿Ya? Cuando ustedes egresen, van a egresar 500 jóvenes más de Colombia. La pregunta es, ¿en qué te va a diferenciar tú y por qué te van a contratar a ti y no al que está al lado? Exacto, la Es primera la gran diferencia. diferencia. Entonces, ¿qué están buscando las organizaciones, las empresas hoy en día? Están buscando al mejor. Por lo tanto, debes creer que lo eres. Ahora, hay que demostrarlo con correctas actitudes y aptitudes. Otra gran diferencia entre dos palabras que son muy importantes a mi juicio que todo profesional debiese tener presente. Una cosa es saber de la aptitud, de ser apto, del conocimiento, pero otra cosa es desarrollar buenas actitudes. Yo puedo contratar a un chef que es brillante en lo que hace, es muy apto, pero sucede que ese sujeto no tiene capacidad para trabajar con otros. La pregunta es, bueno, ¿qué necesitamos dentro de las organizaciones? ¿Gente muy apta, que tiene mucho conocimiento o que tiene esa capacidad también de integrarse a equipos o de liderar? Actitud, exacto. Entonces, ojo en eso, es muy importante ahí la actitud y la aptitud. Generalmente nos contratan por saber algo, pero generalmente nos desvinculan. O sea, nos despiden por no desarrollar habilidades sustentadas en las actitudes. Debemos conocernos y debemos buscar esos elementos diferenciadores en nosotros. Hoy en día buscan y las empresas valoran las competencias, el cumplimiento y el logro de competencias, no solamente técnicas o conceptuales, porque fíjate que el saber está al acceso de todos. El conocimiento, bueno, al no ser un país reprimido, ¿no? En donde se controla todo, nosotros, al menos en Colombia y en Chile, tenemos el fácil acceso a la información, a libros, Sí. a internet. Entonces, el conocimiento está al alcance de todos, pero fíjate que en lo actitudinal o lo procedimental es lo que debiésemos hacer la diferencia. Una cosa es el saber del conocimiento, otra cosa es el saber hacer, que es el know-how, el saber hacer, y otra cosa es el saber ser. Hoy en día debemos ser profesionales del saber ser más que del saber, porque el saber lo podemos adquirir, pero el de las actitudes es lo que marca diferencia. Ahora, la gran pregunta que le hago a ustedes, ¿están preparados? ¿Creen que están preparados para enfrentar el mundo laboral? No me respondan, es una analogía, una reflexión que estoy haciendo. Y aquí yo finalizo con esto siempre, la importancia del tiempo. Supongamos que en nuestra vida, aquí yo voy a hacer como una analogía en lo que estoy proyectando. Esta línea representa el promedio actual de la vida promedio de una persona. Algunos, digamos, pueden vivir más, pueden vivir menos, dependiendo del lugar donde viven y de su estilo de vida. Aproximadamente ahí es donde naces, ahí es donde mueres, ¿cierto? Cada uno de estas líneas representa 10 años de tu vida. También existe la posibilidad que no, digamos, no vayamos antes, ¿no? Nadie lo sabe. Entonces, les quiero dejar y cerrar mi intervención con esta analogía sobre la importancia del tiempo. ¿Qué sucede? Sucede que cuando somos niños, nacemos, estudiamos, ¿cierto? Tomamos la decisión de estudiar una carrera y aproximadamente, al menos en Chile, no sé si en Colombia pasa lo mismo, pero aproximadamente a los 25, 26, 27 años, uno egresa, ¿no es cierto? Sale de su estudio superior y comienza a enfrentar el mundo laboral y trabajas hasta que te jubilas y eres adulto mayor, ¿no es cierto? Entonces, la gran pregunta que nos debiésemos hacer, ¿estamos haciendo algo por la cual yo me veo toda la vida? ¿Estoy haciendo algo, estoy estudiando por la cual, ¿cierto? Es algo que me genera felicidad interior? Porque fíjate que es lo que vamos a hacer toda la vida, lo que están haciendo ahora. Tenemos una vida, tenemos una oportunidad para disfrutar y ser felices. Si yo le digo a mis estudiantes, si yo volviera a nacer, sería administrador de empresa. ¿Por qué? Porque lo llevo en mi sangre, lo transmito, porque es parte de mi vocación.
porque me encanta lo que hago y porque se nota cuando al momento de hablar, ¿cierto?, estas temáticas, porque hay un sentido de pertenencia y de identidad. Me encanta esta frase de Jean Paul Sartre que dice: felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino es querer, es amar lo que uno hace. Si yo Exacto. volviera a nacer, sería ingeniero comercial jóvenes. Así que ese es mi mensaje para ustedes, y con esto ya cierro la intervención de esta actividad con el profesor Iván. Por mi parte, muy contento de participar con ustedes, espero haber contribuido en algún elemento. Esta presentación se la voy a compartir a su profesor, así que él gentilmente seguramente la va a compartir con ustedes. Y Así don es Laura. que les deseo el mejor de los éxitos, y si hay alguna otra pregunta la podemos hacer, y si no, muchísimas gracias, profesor Iván, por la invitación. No, profesora, a usted muchas gracias. Veo una mano levantada y un comentario, nos dicen gracias, gracias, se llaman competencias transversales, mil gracias. Roble Nativo, veo que tiene la mano levantada. Ya que estamos cerrando, finalizando, nos comentan. Profesor Iván, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, señor, escuchamos. Habla con Miguel por acá, estudiante de ingeniería, el profesor Alex. Hola, Miguel, gracias por estar. Igualmente, profesor. Mire, le quiero hacer una pregunta a usted en específico para saber su perspectiva. En realidad son dos preguntas. La primera es: ¿cómo está la industria en el mercado con respecto a la automatización digital? En concreto, ¿qué está haciendo el gobierno colombiano presente? Y como segunda, ¿qué hacen las empresas para mejorar la responsabilidad social, empresarial, con la comunidad y el medio ambiente en su país? Gracias, profesor. No, a usted gracias por la pregunta. Colombia ha venido teniendo cambios, Colombia ha venido teniendo unos cambios vertiginosos en los últimos años que se han visto, digamos que hace un tiempo se veía representado en ciertos sectores, en el sector textil, en el sector de la industria petrolífera, en el sector de la industria manufacturera, pero cada vez se ha venido como diversificando un poco más. Por supuesto, hacen falta todavía muchas iniciativas. Yo creo que todavía a Colombia nos hace bastante falta potenciar más esa gestión de la automatización para la industria, toda la industria, tal vez aprovechar todo lo que significan los sectores. Entonces, por allí hay una tarea todavía que el gobierno está trabajando, que como país tenemos bastante trecho por caminar, diríamos, aquí en Colombia. Y referente a la segunda pregunta, las prácticas de sostenibilidad en Colombia, digamos que históricamente aún es un concepto muy cultural y casi que yo lo digo latinoamericano, de identificar la sostenibilidad, entendida como económica, ambiental y social, como una iniciativa que verdaderamente vaya con la identidad de las organizaciones. Aún, desgraciadamente, hay muchas empresas, no estoy diciendo todas, por supuesto, pero sí hay muchas empresas que aún están identificando la sostenibilidad solamente como un requisito o como algo que, como lo decíamos, que lastimosamente es para que pueda vender más y no lo incluyen en su filosofía. Tal vez esa tarea todavía la tenemos, en la que estamos también trabajando, hay mucho por avanzar, pero también podemos destacar que hay algunas compañías colombianas, lo digo por algunos informes de sostenibilidad que uno puede consultar, que se destacan en Latinoamérica, información que nos comparten instituciones que en sus informes de sostenibilidad, estoy hablando por ejemplo del GRI, del Global Reporting Initiative, que nos comparten que están desarrollando actividades que han venido transformando, ven una trazabilidad del antes, durante y después, hacia dónde han llegado y cómo han alcanzado. Entonces hay mucha heterogeneidad. No podemos generalizar que todas están excelentes, toda la industria, no todas están mal, tampoco todas están en una posición media. Hay mucho por hacer, hay muchas oportunidades también por crecer. Colombia tiene muchas oportunidades, como también sucede con Chile, y ahí es que estamos avanzando. Entonces, mil gracias por la pregunta. Mil gracias. Pues ha pasado el tiempo. No sé si quería comentar algo más adicional, creo. No, darle las gracias, profesor, y comprendí perfectamente. Darle las gracias, profesor Ali, por haberme invitado. Muchas gracias. No, señora, usted mil gracias por estar. Profesor Alex, nuevamente en nombre de la Universidad Santo Tomás, agradecer este espacio a las personas, a los estudiantes y comunidad educativa que nos acompañó del INACAP, de la Universidad Tecnológica de Chile. Agradecer por el espacio. A todos una feliz noche, una feliz jornada y gracias por haber estado. Muchísimas gracias, que estén muy bien. ¿Les quiere decirnos algo para cerrar? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, un agrado compartir con ustedes, y bueno,
el mejor de los éxitos y recuerden, hacer flexible a los cambios del entorno para adaptarnos y ser viables. Muchísimas Listo, gracias. muchísimas gracias. Estuvo muy nutritiva la clase. Gracias por todo. Gracias a ustedes por haber estado. Mil y mil gracias. Ya cerramos aquí. Profe, buenas Recordamos- noches, que estén muy bien. Feliz Buenas noche para noches a todos. todos. Gracias por haber estado. Profesores, Descansen. muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Gracias por haber estado. Feliz noche para todos. Gracias. Ya finalizamos acá nuestra clase espejo. Feliz noche, profesor, y bueno, y que estén muy bien. Hasta pronto. Que estén bien. Hasta Feliz luego, noche. hasta luego a todos. Gracias. Adiós para Muy buenas todos. noches. Feliz noche. No olviden Muchas diligenciar el gracias, formulario de la asistencia. ponencia, profe, hasta luego. Gracias, Julia. La Gracias. vamos a subir al aula que el profesor me la va a compartir. Mil gracias. Muchas gracias. Excelente, gracias, hasta luego. Gracias, Julia, a ti por haber estado. Recordé el link de asistencia de pronto, si alguien no lo alcanzó a registrar. Mil gracias nuevamente. Feliz noche, John. Profesor Alex, feliz noche, gracias. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, profesor Iván. Sí, señor, gracias por todo. Ya terminamos acá. Listo.